titula La sanidad del ministro con la iglesia. La sanidad del ministro. Hemos entendido que ministro es toda aquella persona que le sirve ¿a quién? A Dios. Y en esta mañana me dirijo a cada uno de ustedes como pastor o como pastora de su casa, de su familia, de una iglesia, de un servicio, de una coordinación. Todos somos pastores de alguna manera y somos ministros del Dios vivo. Y quiero que usted que ha traído su Biblia pueda abrirla en el libro de Tito, el capítulo 1, el versículo 15 en adelante. La epístola del apóstol Pablo a Tito, el capítulo 1, el versículo 15. Si usted no ha traído su Biblia, puede leerla en la proyección que le están presentando. Dice de la siguiente manera: todas las cosas son ¿qué? Puras para los puros, pero ¿para quién? ¿Para quién? No, para los que. ¿Qué dice la palabra? Todas las cosas son puras para los puros, ¿mas para quién? No le dé temor declarar esa palabra. ¿Para quién? Para los corrompidos. Ahora mire al que tiene al lado, dígale: ¿usted es un corrompido? Dice: para los corrompidos e incrédulos nada es ¿qué? Puro, pues hasta su mente y su conciencia están ¿qué? Corrompidas. Ahora el versículo 16 dice: profesan ¿qué? Conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Yo creo que con este texto tenemos mucho que decir, ¿verdad? Y estamos hablando de ministros que no solamente se sanan a nivel personal, sino que deben estar sanos ¿con quién? Con los demás, con la congregación, con la iglesia. Y la Biblia me enseña a mí que iglesia es cada una de las personas que hacen parte de nuestra congregación, a la cual usted y yo estamos liderando o pastoreando de alguna manera. El apóstol Pablo le escribe a este ministro Tito y le dice: mire, para la gente corrompida, su mente está corrompida. Y todo lo que ve a su alrededor y al frente está ¿qué? Corrompido. Ahora, ¿qué significa la palabra corrompido? Ayúdeme usted. ¿Qué es una persona corrompida? ¿Sabe qué es una persona corrompida? Una persona de corazón duro. Una persona con corazón malo. Una persona que maquina pensamientos inicuos. Eso es una persona ¿qué? Corrompida. Ahora, quizás la pregunta que usted le hizo a su compañero: ¿es usted corrompido? Nosotros tenemos el chip de que una persona, un ministro corrompido, es aquel que estafa, aquel que roba, aquel que violenta, aquel que hace muchas cosas ante los ojos de otros que ven, ¿verdad? Pero ¿qué de aquellas cosas que la iglesia y que el ministro hace a escondidas? Donde solamente Dios y usted se da cuenta. Y quiero titularle a este tema: ¿por qué el ministro se enferma con la iglesia? El lema de hoy es la sanidad del ministro con la iglesia. Pero yo le he titulado a este tema: ¿por qué el ministro se enferma con la iglesia? ¿Por qué se carga? Y hay situaciones, mi hermano. La sanidad de cada uno debe ser personal. Pero el corazón de un ministro debe permanecer tan sano que le ayude a soportar aquellas cosas que diariamente tendrá que vivir. ¿Por qué razón? Porque a la iglesia no llega gente sana, llega gente ¿qué? Enferma. Y Jesús mismo dijo: yo he venido a la gente ¿qué?
enferma. Pero la gente enferma debe llegar a la iglesia y encontrar un ministro ¿qué? Sano, porque o si no el ministro termina también enfermo. Entonces, número 1, ¿por qué el ministro se enferma con la iglesia? Porque su corazón no está sano. ¿Y por qué no está sano el corazón del ministro? En esta situación y en este tema pasan 2 cosas. La primera, la iglesia puede estar muy sana, pero llega un ministro con corazón ¿qué? Enfermo y la daña. Y dejó la iglesia dañada. Pero luego envían un buen ministro con un corazón sano y el ministro termina ¿qué? Enfermo, dañado. Porque tanto lo uno como lo otro son el resultado de alguna circunstancia o de alguna persona que le dañó el corazón. Y si yo no tomo la determinación de sanar mi vida para ayudar a la iglesia a que sea sana, pues no estamos en nada, mis amados. Y por eso la Biblia me está hablando a mí de cómo el ministro se enferma. Y para eso quiero tomar un ejemplo. Y es el ejemplo de Saúl. ¿Cuántos conocen la historia de Saúl? En 1 Samuel el capítulo 18 nos habla, de ahí en adelante usted lee la historia de Saúl. Un rey ungido por el Espíritu de Dios. Un rey llamado a liderar todo un pueblo, toda una nación. Pero la congregación de Saúl, posiblemente su pueblo, tenía situaciones difíciles. Pero Saúl venía con un legado donde no había sanado su corazón. Y por eso encontramos en la Biblia que el detonante de Saúl para arremeter contra un líder como David, ¿cuál fue? El canto de unas mujeres, donde empezaron a danzar y a gritar y a decir, es que Saúl mató ¿a qué? A miles, pero David a 10,000. Y la Biblia literalmente dice que a partir de ahí, Saúl miró con malos ojos a David. Ahora, ¿qué le había hecho David para que este pastor, para que este rey, para que este ministro empezara a mirarlo con malos ojos? ¿Qué le hizo él? Yo miro por la palabra que lo que hizo fue ayudarle. Mató a Goliat, tocaba el arpa, pastoreaba unas ovejas, un muchacho hasta despreciado por su propia familia, pero ahora viene, gana una batalla y unas mujeres les dio por cantarle y declarar eso. Y fue un detonante para Saúl. Tanto que Saúl expresa y dice, ahora no falta sino que le entreguen todo el reino. Un sarcasmo. Ahora, ¿por qué Saúl hace muchacho? Y cuando nosotros miramos el corazón del ministro hacia la iglesia, debe ser un corazón que el ministro se ha dado a la tarea de empezar a indagar desde el vientre hasta el día de hoy cómo está su corazón para poder ayudar a sanar su congregación. Hemos venido hablando que usted y yo no podemos orientar una pareja si nosotros estamos emproblemados con la pareja. No podemos orientar y dar una orientación de tal tema si realmente usted ante Dios no lo ha manejado de la manera correcta. Y los ministros que no tienen el corazón sano con la iglesia, le puede pasar lo de Saúl, se suicida. Usted sabe que Saúl se suicidó. Él mismo se mató. Una deshonra para un hombre como él. Una deshonra para quienes habían proclamado y aplaudido, ese es el rey de nosotros. Y terminar suicidado. Hoy escuchamos pastores deprimidos que se suicidan. ¿Y se suicidan por qué? ¿Por culpa de la iglesia? No. Por culpa de él mismo, porque no ha determinado en su corazón sanarse primero, luego sanar su familia, para poder sanar ¿a quién? A la congregación.
Y por eso, amada iglesia, miramos que hay pastores enfermos. ¿Por qué razón? Y se enferman con la iglesia. Número 1, porque son pastores inmaduros. Pastores inmaduros. Yo he tenido el privilegio, como dicen por ahí, de codearse uno con pastores de grandes tiempos de pastorado, con los que apenas empiezan, mirar familias pastorales, y me he dado cuenta que la madurez no tiene que ver con el tiempo de pastorado que usted lleve o tiempo de liderazgo. No es cuestión de experiencia, no es cuestión de títulos, es cuestión de qué tanta relación tiene el ministro con Dios. Porque he visto pastores de 20, 30, 40 años de ministerio, pero llorando porque la iglesia los maltrata con palabras y se estancan tanto que prefieren tirar el ministerio. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Inmadurez. Porque cuando uno es llamado por Dios, sabe por la palabra que Dios nos ha llamado a cargar una cruz. Y el que no sea capaz de cargar esa cruz, pues no se ponga delante de una congregación. Porque las congregaciones enfermas, donde todos los días llega gente enferma, lo que el ministro va a recibir va a ser lo siguiente: va a ser menosprecio, va a ser indiferencia y va a ser deshonra. Ahora, el ministro debe entender que a su iglesia no hay gente sana, sino gente a la cual Dios le está colocando para que usted le ayude ¿a qué? A sanarse. Y cuando el ministro tiene madurez, entiende que en la iglesia de todos se encuentra en la viña del Señor. Y que usted debe ser un hombre y una mujer con el carácter de Cristo. ¿Qué hace el carácter de Cristo? ¿Qué nos enseñó Jesús? Que mientras que estaba en la cruz, Él tuvo la capacidad, aún siendo humano, decir: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Pastores, amigos, hermanos, no llore más por lo que la iglesia le dice que usted es o que no hace o que deja de hacer. ¿Por qué razón? Porque usted debe entender que la iglesia por naturaleza está ¿qué? Y por eso Dios los está trayendo a la congregación para que encuentren sanidad. No espere tener una iglesia sana si usted no entiende eso. Porque fácilmente se carga con el hermano que le dice: y pastora, ¿y usted por qué usa pantalón? Eso es pecado. Pastor, ¿y usted por qué no hace aquello? Pastor, ¿y por qué aquello quedó mal? Y pastor, es que usted como que no sirve para nada. Yo he visto pastores llorar porque lo han dado todo por la iglesia, y el día que se pensionan, ninguno de ellos les dice gracias. Y lo más triste es que perdieron su familia por darlo todo por una congregación, que debieron haber entendido que lo que usted siembra en la congregación, el único que le responderá y le pagará por eso, ¿quién es? Dios. Nadie más. Por eso, mis amados, el ministro se enferma porque no entiende que Dios le está trayendo a sus manos gente que enferma. Y la gran responsabilidad de nosotros es tener un corazón sano. Ahora, número 2, ¿por qué el ministro se enferma? Porque le falta honestidad. Muchas veces la inmadurez del ministro tiene que ver con él mismo, pero la falta de honestidad tiene que ver con el carácter. Ser honesto, mi hermano, implica que usted como pastor, que usted como líder, que usted como papá, hable siempre la verdad. Siempre. A mí a veces me duele, y yo le comentaba en algún momento al pastor Dairo, y yo le decía: pastor, a mí me duele saber que en nuestras congregaciones, en nuestra misión, entre los mismos pastores se devoran a espaldas y de frente unos ángeles.
¿Eso qué es? Inmadurez. ¿Eso qué es? Deshonestidad. Un ministro que devora a otro por la espalda es un ministro que tiene corazón perverso. Un ministro que no es capaz de decirle al otro en su cara lo que no le parece, lo que no le gusta, es un ministro de corazón perverso. Y para eso se necesita carácter. Para eso se necesita que Dios ponga en nosotros el carácter de Cristo. Porque un ministro se enferma con la congregación. Porque muchas veces la congregación ha puesto y ha idolatrado a un pastor. Y llega el otro pastor y ¿qué escucha? Pepito lo hacía mejor que usted. Es que Pepita hacía el arroz así. Ay, es que aquí hacíamos las cosas así. Es que cuando el otro pastor estaba hacíamos aquello. ¿Y qué pasa con el pastor que recién llega? No, ¿y ahora? ¿Será que hago lo mismo o qué hago? Y empieza a cargarse con la congregación. ¿Tiene la culpa la congregación? No. Es el ministro que no ha entendido que la congregación quizás ha sido mal formada por otro ministro y que no está preparada para recibir continuamente cambios. Y por esa razón los ministros se vuelven deshonestos. La deshonestidad entre los ministros les ha llevado a perder la familia y ministerios. ¿Por qué razón? Porque les cuesta decir la verdad. ¿Cómo está, pastor? ¿Y qué responde usted? Y a veces no tiene sonrisa y entonces de una vez la saca. Bien, bendecido hermano, hermana, ¿en qué puedo servirle? ¿Cómo está? ¿Qué necesita? Y de una vez se le va por la tangente para que no le siga preguntando. Porque el pastor se le metió en la cabeza un chip que le cuesta decirle a la congregación: hoy estoy cansado, hoy no quiero atender a nadie, hoy estoy en una crisis. ¿Por qué razón? Porque creemos que al decir eso, la congregación, ¿qué va a decir? Cambien al pastor porque este se enfermó, no sirve. Este ya no más. Ser honesto, Saúl, el profeta le preguntó a Saúl y le dijo: Saúl, ¿qué has hecho? No, solamente tomé lo mejor para darle una ofrenda a Dios. Dios le pregunta a Elías: Elías, ¿qué haces ahí? Dice: ay, no, he sentido un vivo celo por Jehová, porque ellos no, esto y lo otro, y he quedado solamente yo. Mentía. A Elías le había podido decir al Señor: ¿sabe qué, Dios? Tengo mucho miedo. Me dio temor lo que me dijo Jezabel y arranqué a correr, aquí estoy escondido. A Saúl, ¿qué le costaba decirle? Mire, la verdad lo que yo quiero es que el pueblo y los ancianos reconozcan lo que yo he hecho. Y usted lo encuentra en la Biblia, dice que Saúl le dijo al profeta: lléveme ante los ancianos para que me honren. Ministros enfermos que no quieren sino solamente ¿qué? La atención, que le agradezcan, que le digan: uy, pastor, qué bien lo hizo, uy, pastor. Y el día que la congregación no lo hace, ¿usted qué pasa? Se cargó, se enfermó y empieza a bajarle al nivel, empieza a decir: ay, ya no hago esto, la gente es desagradecida. Hermano, usted y yo tenemos un llamado no de hombres, sino de ¿quién? De Dios. Pero no repitamos la historia de Saúl ni de Elías, que nos preguntan cómo está. Bien. Y más aquí en la multisitio, cuando tenemos un pastor que va a estar visitando otras iglesias y le va a ir a su casa y le va a decir: pastor, ¿cómo está? ¿Usted qué le va a decir? Aprenda a decir la verdad. Aprenda a ser honesto, honesta. Dígale: estoy mal, estoy peleando con mi esposo, estoy con mi hijo así, con mi hija así, tengo este problema, tengo lo otro. No le dé pena, porque usted no es espíritu, usted está dentro de un cuerpo que es humano, que es carnal. La honestidad del ministro le ayuda a mantener el corazón sano.
Yo hago eso con mi esposo todo el tiempo. A mí él algo hace inconsciente o conscientemente. Yo guardo silencio y espero el momento oportuno. Y luego le llevo un café y le digo, amor, venga, hablamos. Y él dice, ¿qué? Mire que es que usted me hizo sentir así, 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 con esto que hizo a tal hora y en tal lugar. Y él se queda pensando un rato. Y yo soy acelerada y bueno, ¿y ahora qué mira decir? Yo quiero que me conteste ya. Y él se queda pensando seguro en qué momento, en qué lugar, dónde, para luego decirme, perdóneme. Y yo, ¿y no más? No, perdóneme. Y yo, bueno, pero me quedo allá con esa cosa. Entonces yo le sigo hablando y le digo, ay, pero es que lo que yo quiero es que usted me diga por qué lo hizo y me empiece a explicar por qué razón. Hasta que yo siento que ya sané, que ya descargué. Todo ministro debe aprender a descargar y a quitar las cargas oportunamente para que no se cargue con la congregación. Si un hermano le dijo a usted algo, llámelo a solas y dígale, hermano, venga, ¿usted por qué me dijo eso? Yo le perdono, pero no le explique por qué razón. Dígale, yo le perdono por eso que usted dijo, esto que hizo, hermano, y bendígalo y siga siendo la misma persona. Pero para eso se necesita una sanidad personal y tener el carácter de Cristo. Porque o si no, usted, hermano, en su congregación, usted hace campañas evangelísticas. Y yo siempre he dicho, en una campaña la gente acepta a Cristo, pero le llega una cantidad de gente enferma a la iglesia. ¿Y a quién le toca eso? A usted, pastor, a usted, líder. Y usted no puede decir, ay, es que Julano me insultó. Es que acaba de arrepentir, hermano. Entienda que vienen enfermos y que acá necesitan ser sanos. Saúl le faltó honestidad, a Elías le faltó honestidad. Hombres espirituales, hombres que veían la gloria de Dios, pero perdieron mucho por falta de hablar la verdad. Pastores, líderes, esposas, esposos, hablen siempre la verdad. Siempre. Yo me caracterizo por ser muy preguntona. Y yo pregunto y pregunto y pregunto hasta que me convenza de que eso es una realidad. Y si no, indago, pero no como todo entero. El ministro, para mantener el corazón sano, debe aprender a digerir la verdad y a discernir la verdad. En las congregaciones hay personas con corazón muy perverso. Y si no hay discernimiento, usted termina igual a ellos. Entonces el ministro se enferma, número uno, ¿por qué? Porque no entiende que la congregación siempre va a estar enferma, va a tener gente enferma. Número dos, porque le falta madurez. Número tres, porque le falta honestidad. Número cuatro, porque le cuesta estar sujeto a una autoridad. Yo siempre me he hecho una pregunta, porque he tenido el privilegio de estar en varias iglesias y distinguir muchos pastores. Y siempre he visto que los pastores les cuesta sujetarse a otro pastor. Y como decía el pastor, le ponen un pastor negrito. ¿Y qué pasa? Ay, no hay uno blanco. Le ponen uno gordito y dicen no hay uno flaco. Le ponen uno viejito y le dicen no hay uno joven. Y le ponen uno joven y le dicen no hay uno viejo. Y siempre hay una inconformidad del pastor o del líder para sujetarse a otra autoridad. Y cuando yo no me sujeto a una autoridad, tiene que ver con el corazón enfermo. El ministro que tiene el corazón enfermo actúa de esa manera. Tanto que si a usted le dicen, pastor, mañana voy a su iglesia, usted lo primero que dice, ¿y por qué no me avisa con tiempo? ¿Para qué? ¿Para lavar la loza a tiempo? ¿Para tender la cama a tiempo? ¿Para hacer aseo y que el pastor titular llegue y encuentre todo limpio?
Porque tenemos un mal hábito. Cuando llega una visita a su casa, usted de repente y tiene la casa en desorden, ¿cuál es su expresión? Ay, siga ahí, pero me perdone el desorden, es que no me ha quedado tiempo. Y empieza a dar una explicación sin que la persona le esté preguntando por qué tiene la casa desordenada. Y de una vez usted como que se asusta. Ay, es que no entendí, es que me levanté. Y empieza. En la vida espiritual y en la vida emocional no le debemos tener temor a que cosas lleguen de repente. Que si llegó y nadie le preguntó, ¿usted para qué habla? Que si llegó y alguien le preguntó, dígale no, es que está ocupado y punto. Yo le enseñaba a la congregación por qué nos mata el león. ¿Se acuerdan del profeta anónimo que lo mató un león? ¿Y sabe qué mata grandes ministerios y qué mata a la congregación? Hablar más de la cuenta. Hablar más de lo que usted no debe. Si usted como ministro llega a algún lugar, a alguna casa, no pregunte por el ministerio de otro ministro. No pregunte por el liderazgo de otro, a no ser que usted lo quiera saludar, honrarlo o buscarlo para bendecirlo. Pero encontramos ministros que llegan a lugares, a casas, y llegan y aún el comedor y la sala se presta como escarnio o como para recibir información, para hacer una comparación. A mí me ha pasado, una vez llegué a algún lugar de una de las iglesias que pastoreamos y yo no sabía que habían pasado tantas cosas después de que salimos allá. Y nos invitaron a volver allí y para sorpresa de mi esposo y mía nos llaman ante la congregación y la esposa del pastor me pide perdón. Y yo dije, ¿y por qué? Y ella lloró y dijo, pastora, me cargué y me cargué con usted porque acá no hacían sino hablar de usted y de usted y de usted. Y yo le decía, ¿y dónde hablaron? Dijo, en la casa de cada hermano que yo llegaba me tocaban el tema y salíamos hablando de usted. Yo le dije, ¿y usted se prestó para eso? Dijo, sí. Tanto que hablé tan mal de usted. Yo, ya. ¿Era culpa de la congregación? ¿De quién? Del pastor que se presta para eso. Porque los hermanitos son ovejas. Nosotros nunca como ministros debemos olvidar que somos ovejas, pero sí tenemos una responsabilidad de no ser piedra de tropiezo para que esa oveja se muera. Por eso, mi amado ministro, para que usted mantenga el corazón sano, evite hablar de otro ministro. Evite el escarnio del líder o del ministro. En ningún lugar lo haga. Porque eso trae ¿qué? Enfermedad al corazón y enferma a la congregación. Porque lo que usted hable con una oveja, esa oveja se la puede contar a otro y a otro y a otro y termina toda la congregación dañada. Para que usted mantenga el corazón sano con la iglesia, mi amado ministro, aprenda a sujetarse. Yo recuerdo una experiencia que tuvimos de un pastor que se invitó a una actividad y le pusimos a coordinar a un hermano ya más bien de edad. Y le dijimos, pastor, él es el que coordina este lugar y esto es lo que él va a hacer. Por favor, lo que él le diga, usted atiende. ¿Y qué cree que hizo el pastor? La persona que coordinaba terminó haciendo lo que el pastor le decía. Y yo me le acerqué a ese pastor y le dije, pastor, a mí me parece que lo que usted hizo es falta de sujeción, es falta de madurez, eso es una falta de respeto ante la autoridad que se le delegó porque usted vino como invitada. Ese pastor me miró así, yo no era casada todavía, era en otro lugar de La Mancha, no era en la Alianza, para que usted no me ponga ahora a pensar ¿y dónde y qué tal y eso no? Y él me miró y me dijo, ¿y usted quién es? Yo le dije, yo soy la que coordino el evento general. Pero usted no es pastora. Yo le dije, no señor, gracias a Dios por la misericordia, no, porque es así como ser pastor grave. Y él me miró de arriba abajo y me dijo,
usted no tiene autoridad para decirme nada. Le dije, yo pueda que no, pero me la delegaron para estos 3 días, así que hermano, pastor, usted se sujeta o yo paso la información. Y él dijo, no, la verdad es que yo ya mañana me voy. Y dejó el evento tirado, porque le costaba ¿qué? Sujetarse. Porque a veces el ministro, el mucho conocimiento, el mucho estudio y la mucha experiencia le hace caer en el error de menospreciar el liderazgo o el ministerio de otras personas. Y eso enferma, mi hermano, porque enferma no solo a la congregación, sino que usted se va enfermando de tal manera que usted no se da cuenta cuánto se está dañando. Para que usted no se enferme ni se cargue con la congregación, yo le voy a invitar que usted mire lo que pasó con Nehemías. Sanbalat, Tobías y Gesem dice que cuando oyeron que estaban construyendo el muro, ¿qué hicieron? Empezaron a burlarse, se empezaron a hacer cosas con el fin de que eso no se construyera. Pero ¿qué hizo Nehemías? Admiro a Nehemías con el carácter de Cristo, porque fue un hombre que se sujetó al rey aún para ir a hacer algo tan sencillo como ir a mirar solamente cómo estaba la ciudad. Un hombre que no se enredó en los conflictos del pueblo, sino que llegó a organizar a un pueblo. Un hombre que tenía el liderazgo y la capacidad donde la gente le respetaba sus decisiones. Y eso no se gana solo con lo que usted muestre, eso se gana en el secreto de Dios. La autoridad de un ministro no está en lo que usted haga o deje de hacer, está en la intimidad que usted tenga con Dios, porque cuando usted tiene intimidad hará lo que Dios le dice que deba hacer y la gente copiará lo que Dios le está diciendo que haga. Pero amados, usted y yo muchas veces nos cargamos y nos enfermamos porque hay indiferencia con usted como pastor. No hay honra y hay menosprecio. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo está en esta mañana su corazón frente a la iglesia? ¿Usted se ha hecho ideales de que su iglesia se va a sanar? Que se sane el liderazgo es la meta de nosotros, porque necesitamos gente al lado de nosotros sanos. Pero todos los días que llegue alguien a su congregación vendrá ¿qué? Enferma. Y que encuentre un ministro y una familia del ministro y un liderazgo en la iglesia que esté sano. Pero para sanarnos debemos tener carácter. Para sanarnos debemos tener voluntad. Para sanarnos debemos tener intimidad con Dios. Para sanarnos debemos aprender a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El profeta Samuel se le acerca a Saúl y le dice: Saúl, yo vuelvo en 7 días. Y Saúl esperó los 7 días, pero se aceleró a hacer algo que a él no le correspondía. Y la presencia del Espíritu Santo se apartó de Saúl. Yo quiero ir terminando haciéndole una pregunta, ministro. ¿Usted es un ministro respaldado o aprobado por Dios? El ministro respaldado es aquel que aún enfermo y conociendo su enfermedad emocional se para en un altar, predica, se manifiesta el poder de Dios y usted se baja y dice: no, así como estoy relajado, ¿para qué me sano? Eso se llama respaldo. Pero si usted llega a morir en ese momento sin haber arreglado su situación, ¿para dónde se va? Para el infierno, porque ahí usted no es ¿qué? Aprobado. Cuando una hija en una familia sale embarazada, usted como familia, como papá, como mamá la respalda, porque ya que hay que hacer.
La respalda, pero eso no quiere decir que apruebe lo que ella haya hecho. ¿Y cuántos ministros enfermos en nuestra misión han tenido el carácter tan malo, tan perverso y el corazón tan perverso para que después de pecar y de saber que tienen su corazón enfermo, se paren ante una congregación enferma y la terminen de contaminar más de lo que están, creyendo que Dios los está aprobando? Pregúntele al que está al lado, ¿usted es respaldado o es aprobado? Porque para ser aprobado, mi hermano, se necesita tener un corazón sano. Que usted pueda mirar a cada hermano de su congregación y sin importar lo que él piense, lo que él haga, lo ama o la ama. Porque lo que debe haber en el corazón del ministro es el amor de ¿quién? Porque la Biblia dice que Dios es ¿qué? Es amor. Es amor. Ahora, ¿cómo se muestra que el ministro está sano con la congregación? ¿Cómo se muestra? Número 1, que el ministro da palabra conforme a la necesidad de sus ovejas y no palabra conforme a su propio parecer. Entonces usted se da cuenta ahí que usted está sano, porque el ministro enfermo se para y acomoda el mensaje de acuerdo a lo que el hermano, la hermana o fulano le ha hecho. Ahora, usted puede encontrar personas en su iglesia que usted puede predicar lo que Dios le reveló y va a terminar diciendo, claro, eso era para mí. Y ahí es donde usted no se va a sentir mal, va a decir, gloria a Dios, el mensaje era para que hablara el corazón de la iglesia. Todo depende de cómo esté su conciencia. ¿Cómo está su conciencia, ministro, en esta mañana? Número 2, ¿cómo se da cuenta usted que tiene el corazón sano? Porque eso se refleja primero en su casa y luego en la congregación. Si usted está bien con su familia, hablábamos ahora que día con un pastor y él decía, yo me doy cuenta que un pastor está bien con su familia porque en el altar sonríe, se mueve, mejor dicho, tiene la libertad para hacer todo. Ahora, esto no quiere decir que siempre sea así, pero el corazón alegre, ¿qué pasa? Ahora mírele el rostro del que tiene al lado y pregúntele, ¿está usted alegre? Debe hermosear el rostro. Nosotros debemos mirar que nuestro corazón y la sanidad interior se debe reflejar en lo exterior. Mire, yo no entiendo, hay ministros, hay pastores que lo saludan a uno y es como si les diera asco. Hola. Y yo aprieto la mano y digo, así es que se saluda, que se sienta la mano. Porque todo ministro que está lleno de Dios, que tiene el corazón sano, hermano, se siente, le aprieta un abrazo, lo chupa, le da un pico, le dice, mire, lo amo. Yo no sé si usted nota, nosotros con el pastor Dairon nos encontramos un abrazo, un pico y ahí nos apretamos. Ahora no debe faltar que alguien diga, bueno, ¿y esto qué? ¿Será que hay ahí algo raro o qué? Eso no importa. Pero eso es lo que se muestra cuando uno tiene el corazón, ¿qué? Sano. Que cuando usted habla con la persona que tiene el corazón sano, hermano, no le alcahuetea a usted hablar de otro. No le alcahuetea eso. Ay, pastores, que mire que... Espera, hermano, un momentico. Llamémoslo a la Julano y usted se siente y le dice. Pero los ministros que alcahuetean hablar de otro ministro o de otro líder, de otro ministerio, hermanos, son personas que necesitan sanar el corazón. Personas que necesitan mirar su interior. Lo mismo pasa en la familia. Si usted no tiene el corazón sano, al comienzo Tito en la palabra dice que el que tiene el corazón perverso todo lo ve ¿qué? Perverso, corrompido.
Entonces, si usted tiene el corazón corrompido, el día que el pastor Dairo vaya a su iglesia y le diga, pastor, muéstreme los balances, muéstreme eso, usted si tiene el corazón perverso, ¿qué diría? Ya viene a molestar, es que yo me estoy robando la plata, es que yo no sé qué, y empieza a crear un sinnúmero de cosas en su pensamiento sin que sin que la otra persona esté pensando en lo que usted está pensando. Porque para el puro de corazón todo es puro, pero para el que está corrompido, todo lo que vea y se le pase también está corrompido. Mis amados, Saúl terminó suicidándose. Elías terminó un tiempo escondido hasta que pudo entender lo que Dios quería. Ahora, su ministerio, su llamado, sus dones, sus talentos fueron dados por gracia y misericordia para que Dios se manifieste en la forma de sanar a la iglesia. Por eso la palabra dice que no seamos piedra de tropiezo. ¿Para quién? Para nadie. Y si así lo fuera, nos pusiéramos una ¿qué? Una piedra en el cuello, ¿y dónde nos tiraríamos? O sea, como para no darnos opción de volver a vivir. Pero ¿cuántos líderes y cuántos ministros no son solamente piedra de tropiezo para la congregación, sino para los mismos ministros? Saúl vio a David como una amenaza. Ministros, no vean su congregación, ni líderes ni personas como la amenaza de su ministerio. No lo vean así. Véanlo como personas que Dios les está colocando para que ustedes formen y ayuden a sanar y puedan ser el sucesor más adelante suyo. Pero hay ministros que les cuesta ceder el espacio. Yo tuve dificultades, yo he sido muy activa y he tenido dificultades con ministros porque cuando estoy haciendo algo de repente me dicen no haga eso y pum, me lo quitan todo, dicen siéntese. Y yo digo, ¿y ahora yo qué hice? Como David, ¿qué le hizo a Saúl sino el bien? Pero Saúl lo vio como una amenaza. Tanto que craneó todo, lo mandó a la guerra, lo mandaba adelante, le daba una mujer, le daba a la hija, la otra, con el fin de que saliera el hombre y lo mataran. Iglesia, nunca ponga a sus ministros como pusieron a David. Porque hermano y hermana, usted que trabaje para que su ministro, su pastor caiga, caerá primero usted. Y usted ministro que trabaje para que otro ministerio, otro ministro caiga, usted terminará suicidándose primero. Porque no fuimos llamados a devorarnos entre nosotros, fuimos llamados a formar una congregación sana que pueda crecer y que se pueda empoderar en la manifestación del Espíritu Santo para traer a otros a la salvación. El ministro se enferma no por culpa de la iglesia, sino porque no tiene el corazón sano. Mano, a mí me pueden mirar feo y me duele porque soy humana, claro, y que me lo digan, pues peor. Pero yo voy a Dios y le digo, Señor, miren que me dijeron fea, pero pues la Biblia, y de una vez voy al Salmo. Ay, usted dice que me formó desde el vientre, yo soy bonita y ya me lo creo y me paro y listo, hasta ahí llegó. Pero no me cargo con eso. No se cargue con pequeñeces, porque los grandes cultivos los dañan ¿quiénes? Las zorritas pequeñas. Y si usted se enreda con las zorras, termina lejos del redil. Si usted se enreda con la cizaña, el día que el Señor venga puede terminar quemado. Necesitamos tener corazones sanos, pastores. Yo no sé usted cómo está en esta mañana frente a su congregación. ¿Con qué hermano, con qué hermana, con quién está usted cargado de su congregación? O quizás hoy tenga que decirle a Dios, no, Señor, yo no estoy cargado con la iglesia, más bien me siento culpable. Porque aún sabiendo que estaba enfermo, me paré, ministré, di un mensaje, impartí, puse manos y ahora la congregación está revirtiendo en usted lo que algún día usted impartió.
Y quizás en esta mañana usted tenga que hoy decirle: Señor, perdóneme. Y pedirle perdón a Dios, pero también perdonar a su congregación. Y yo le voy a invitar que esté sobre sus pies. Y yo quiero en esta mañana que oremos.